vamos a ver el tema de la ley de los gases. Anteriormente se hablaba de los fluidos, pero los considerábamos únicamente como líquidos. El día de hoy vamos a considerar cómo los gases también tienen la capacidad de fluir en un ambiente. No sé si se han dado cuenta de que cuando hay, por ejemplo, fugas de gas, el gas tiende a no quedarse en un mismo lado, en un mismo sitio. Es decir, si la cocina está en una esquina, el gas no se queda solo en ese lugar, sino que tiende a expandirse y a percibirse en toda la habitación. Entonces, a través de esa expansión es que el gas puede realizar un movimiento, un flujo, un fluido. A ver. Primeramente vamos a iniciar describiendo qué es un gas. A ver, ¿tienen alguna noción de qué son los gases? A ver, chicos, ¿qué es un gas? Es un estado de la materia que puede moverse libremente. Ajá. ¿Y por qué creen que puede moverse libremente? Porque tiene la capacidad de, ¿qué dijimos? De fluir, de propagarse. Dice que un gas se define como la sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Sí. ¿Qué es el estado gaseoso? Bueno, recordemos que la materia se localiza o se presenta en tres estados distintos. A ver, estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entonces, el gas es un estado en el que puede presentarse cierto material. Y, por ejemplo, el agua puede o no puede trasladarse a estado gaseoso. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Será que el agua también se puede convertir en un gas? El agua, si la congelamos, pasa a ser sólido. Entonces, ¿será que también se puede convertir a un gas el agua? Sí, Sí. ¿Por qué lo dicen? porque cuando se evapora se convierte en un gas. Ah, muy bien, por la evaporización, así es. Entonces, el agua tiene la capacidad de presentarse en los tres estados, muy bien. Entonces, vemos que los gases no son específicamente solo aquello que utilizamos para cocinar, sino que hay muchas clases de gases. Está el helio, que se usa para los globos, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. Son sustancias que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Y a presión normal. Y a presión normal. Esto cuando se considera que es un gas ideal. ¿Por qué decimos esto? Porque el gas también puede cambiar de temperatura y puede adaptarse a diferentes tipos de presiones. Se mencionaba que una de las propiedades de los fluidos es su temperatura y su presión, ¿verdad? También, a ver, ¿quién se acuerda de otra propiedad? Estaba la temperatura, ¿cuál otra?
Es muy importante no olvidarlo porque todo se va a ir uniendo en los contenidos. Las principales propiedades que vamos a trabajar en cuanto a la ley de los gases son las mismas que trabajaron para la presión en fluido. Son presión, volumen y temperatura. También vamos a ver otra propiedad que es número de partículas. Números de partículas. Copiamos todo lo que está ahí. Sí, nena, por favor. Bueno, gracias. Presión, volumen, temperatura y número de partículas. Estas son las variables de los gases. Cuando hablamos de variables, ¿qué quiere decir? Que son cantidades que pueden ir variando. Así también pueden ir permaneciendo constantes, dependiendo de la situación en la cual nosotros evaluemos el comportamiento de un gas. La presión, pues la identificamos con la letra P. Y esta dentro del sistema internacional se mide, a ver, ¿en qué unidades se mide? La han medido en gramos fuerza, ¿en qué más? Atmósferas, pero dentro del sistema internacional se mide en pascales, que se abrevia así, PA. Vamos a trabajar principalmente sobre un mismo sistema de unidades. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar sobre las unidades que estamos escribiendo acá. No quiere decir que no existen otra clase de unidades, claro que existen, pero lo vamos a hacer para que ustedes puedan ir trabajando también en cuanto al tema de conversiones, ¿de acuerdo? Volumen, a ver, ya han visto lo que es presión, lo han definido en varias ocasiones, pero en cuanto a volumen, ¿qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Es el espacio que ocupa un cuerpo. Pero en cuanto a los gases, nosotros vamos a definir el volumen como la capacidad que posee un cuerpo para abarcar toda su área. ¿Por qué? Porque los gases, como decimos, que tienen la propiedad de expandirse por toda su área, no se quedan en un solo lugar, no ocupan solo una parte del volumen de un recipiente, sino que se expanden a todo, a lo largo de él. Por ejemplo, cuando tenemos dos vasos de agua, imaginen esto, tenemos dos vasos de agua, uno pequeño y uno grande, pero llenamos el vaso pequeño. Si después queremos vaciar el agua del vaso pequeño al vaso grande, ¿se va a llenar todo el vaso o solo un poco? ¿Qué consideran ustedes? Solo un poco. Poco. Mientras que con el gas, si tenemos un poco de gas y lo queremos echar a un recipiente más grande, este va a abarcar todo el recipiente. Entonces, en cuanto a los gases, el volumen lo vamos a considerar como la capacidad. Vamos a escribir acá, capacidad. Y lo vamos a medir ¿en qué? Lo vamos a medir en litros.
Por otra parte tenemos la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Es la capacidad que tiene un cuerpo o un objeto cualquiera de cambiar de frío a caliente, de cambiar su estado térmico. La temperatura la vamos a identificar con la variable T y la vamos a medir en Kelvin. ¿Por qué no medimos la temperatura en grados? La vamos a medir en Kelvin porque los Kelvin, la escala de grados Kelvin inicia desde cero absoluto. Es una escala de temperatura absoluta, mientras que los grados no consideran grados bajo cero. Entonces, es más aproximada la cantidad que nosotros calculemos a través de los grados Kelvin. Y el número de partículas, que lo vamos a identificar con la variable n. ¿Y qué es el número de partículas? Bueno, es la cantidad de moléculas de gas. Es decir, es la cantidad de líquido que echamos, podríamos decirlo así, pero en el caso de los gases no es un líquido, sino que es una molécula. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? No, señor. Bien. Este es el comportamiento de las partículas de los diferentes estados de la materia. Vemos que en el estado sólido, las partículas, es decir, todos los elementos que integran a los sólidos, al hielo, al metal, a la madera, están unidas, están juntas. Es por eso que los sólidos no tienen la capacidad de fluir. Bueno, algunos dirán el hielo sí porque se desliza, pero es otra situación completamente distinta. El hielo se desliza por falta de fricción, mientras que los líquidos, si ven, cada partícula está separada. Esto le permite al líquido fluir con mayor libertad, pero con menos posibilidades de fluir que el gas. El gas se encuentra más separado, sus partículas, por eso que el gas tiene la capacidad de propagarse, de extenderse más allá de la capacidad en la cual estaba contenida con anterioridad. ¿Cuáles son las características entonces de la materia en estado gaseoso? Una de sus características principales es que no tiene ni forma ni volumen fijo. ¿Por qué no tienen forma ni volumen fijo? Porque se propagan. Pueden extenderse, pueden comprimirse, entonces no tienen forma o volumen fijo. Y al no tener forma ni volumen fijo, fluyen con mayor facilidad. ¿Y qué es la fluidez? Pues es la capacidad que tiene un cuerpo de desplazar. Las partículas de gas van a ocupar todo el volumen que les sea posible.
independientemente de que cambien de recipiente o de área en la cual nosotros estamos liberando esa clase de sustancias. A ver, si se considera como un gas al oxígeno, podemos considerar en los cuartos de computación, en los salones de computación, donde el aire acondicionado, ¿será que solo lo percibe el docente? ¿Solo se percibe en un lugar? ¿Se queda en un solo lado ese aire frío? A ver. A ver, ¿qué creen ustedes? Se queda encerrado solo en el salón porque se está delimitando, ¿verdad? Pero si se abre el salón, ¿qué pasa? No tiene fuga. Si abrimos el salón, entonces el aire se mezcla con el aire ambiente, se empieza a expandir. Y como la temperatura ambiente pues, es más fuerte, predomina. Se pierde el aire acondicionado, se pierde el sentido de tener aire acondicionado. Otra de las propiedades es que el movimiento de las partículas de un gas depende de su temperatura. Depende de su temperatura. Si un gas se calienta, sus partículas se moverán mucho más rápido. A ver, si un gas se calienta, sus partículas se moverán mucho más rápido. Entonces, si un gas se enfría, ¿qué creen que pase? ¿Qué pasa si un gas se somete a bajas temperaturas? Si caliente, las partículas se mueven más rápido, ¿qué va a pasar si se enfría? ¿Se moverán despacio? Se moverán mucho más lento, ajá, se van a mover despacio. Se moverán más lentos sus partículas. Es decir, que los gases son afectados por la temperatura, también por su volumen, por su capacidad y también, como todos los fluidos, por la presión. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque para el momento en que nosotros consideremos, digamos, una situación en la cual existe una fuga o se quiere evitar una fuga de gas, entonces se tienen que considerar estos factores importantes. Pues, ¿cuáles son cuáles? A ver, ¿cuáles eran las propiedades o las variables de un gas? A ver, las vimos anteriormente y me dijeron que las podían copiar. Yo les dije que sí. A ver, ¿cuáles son? Presión, volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura, número de partículas. Bien, muy bien. Entonces, considerando esas variables, nosotros podemos trabajar con gases. Y lo vamos a trabajar como a partir de una serie de ecuaciones que nos permiten describir su comportamiento. Son una serie de ecuaciones en las cuales se considera variables y constantes esas propiedades que vimos acá con anterioridad.
Solo acá algo que nos faltó resaltar es que el número de partículas se mide en moles. No moles, moles. Aquí tenemos un personaje, el cual fue el primero en ponerse a experimentar acerca de los fluidos, de la forma en que los gases podían fluir, y este fue Robert Boyle, quien en el año 1662 pues dedujo la ecuación a través de la cual él podía describir el movimiento de los gases. Este físico e inventor inglés definió que cuando se establece la relación entre la presión y el volumen de un gas, considerándose constantes el número de partículas y la temperatura, entonces la presión en un punto 1 por el volumen en un punto 1. ¿Qué quiere decir punto 1? Que es en un estado inicial. Va a ser igual a la presión en un punto final por el volumen en un punto final. ¿Cómo así? El volumen de una masa, o en este caso de un gas, va a ser inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. ¿Qué quiere decir? Que es inversamente proporcional. Esto quiere decir que si la presión aumenta en un punto, va a aumentar también el volumen. ¿Consideran que es así? A ver, no sé si ya vieron el tema de proporcionalidad directa e inversa en matemáticas, o si ya lo olvidaron. Pero dos variables se consideran proporcionales directamente cuando al aumentar una, la otra también aumenta. Y al disminuir una, la otra también disminuye. Esa es una variable directa. Entonces, si estamos considerando variables que son inversamente proporcionales, quiere decir que al aumentar una, ¿qué va a pasar con la otra? Por deducción, si cuando son directas, al aumentar una, aumenta la otra. Cuando es inverso, ¿qué pasa? Si una aumenta. Disculpe, no se le escucha. La otra baja. Ajá, disminuye, ajá. Entonces, si la presión de un gas aumenta, el volumen va a ¿qué? A disminuir. De igual forma, si el volumen aumenta, pues la presión, ¿qué pasa con la presión? Estamos considerando el caso contrario, ¿qué pasa con la presión? Si el volumen aumenta. ¿Disminuye? Disminuye. ¿Por qué en esta ley solo consideramos
presión y volumen, porque el número de partículas y la temperatura se consideran constantes. Es decir, que se considera que en el punto inicial y en el punto final no cambian, siempre es la misma cantidad, por lo cual se cancelan entre sí. Cambian en el punto y en el punto final. Cambian ni en el punto inicial ni en el punto final. Entonces, en una situación en la cual se nos diga describa el comportamiento de un fluido, en el cual solo se nos den valores de presión y de volumen, ¿qué ley vamos a utilizar? La ley de Boyle. La ley de Boyle. Muy bien.